Muy buen día. Vamos a hacer la entrevista con el señor Andrés. Él es el personero municipal del municipio del municipio de Villagarzón, Putumayo. Él es el personero que se encarga de divulgar, coordinar y apoyar el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con el municipio. Es por esto que vamos a proceder a realizar una serie de preguntas, con su permiso, señor Andrés, las cuales ya mi compañera va a proceder a hacerlas. Muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el rol específico de la personería municipal en la atención y apoyo a las víctimas del conflicto en nuestra comunidad? Bueno, muy buenas noches, buenos días a todos. Bueno, el papel de la personería en materia de atención a víctimas, digamos, está enfocado como Ministerio Público y está también enfocado también como actores defensores de los derechos humanos, como también como una entidad que vela pues por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Como Ministerio Público tenemos, digamos, la obligación de tomar las declaraciones a quienes hayan sido víctimas de, digamos, de violencia, de homicidios, desplazamientos, de cualquier hecho victimizante relacionado con el conflicto armado. Esto en virtud de la Ley 1448. Entonces, digamos, nuestra primera tarea es recibir las declaraciones de manera individual, a víctimas de manera individual o a víctimas también de hechos masivos, como por ejemplo como desplazamientos masivos o como confinamiento. Entonces, esa es nuestra primera labor en ese sentido como Ministerio Público y de ahí activar la respectiva ruta, es decir, si es una víctima de desplazamiento, bueno, activar la ruta de desplazamiento, comunicarle a la Secretaría de Gobierno Municipal que brinde la ayuda inmediata una vez la persona presentó su declaración, pero también que, digamos, esté al cuidado o esté atenta a esta persona mientras se cumplen los 60 días hábiles que tiene la unidad de víctimas para decidir si incluye o no en el registro único de víctimas a los declarantes y a su núcleo familiar. Pero también tenemos una labor de orientación, por ejemplo, es decir, si la persona no tiene recursos, si no tiene capacidad económica, si no tiene acceso a abogados, y hay alguna decisión de la unidad de víctimas con la que la persona no esté de acuerdo y va a interponer algún derecho de petición o va a interponer algún recurso de reposición o en subsidio de apelación o va a interponer o va a solicitar alguna revocatoria, pues nosotros también estamos en esa capacidad, digamos, de orientar o inclusive de hacerlo para que la persona pues presente el respectivo documento ante la unidad de víctimas y pues digamos la unidad de víctimas analice el caso y de alguna manera pues verifique la situación y pues cambie si es del caso o si no pues la mantenga, ¿no? También tenemos una labor de articulación con entidades, con ONGs, somos también quienes somos garantes o estamos de alguna manera buscando que los derechos de las víctimas, tanto en mesas técnicas como en otros espacios institucionales, los derechos de las víctimas se respeten. Y finalmente somos también, o somos la Secretaría Técnica de las Mesas Municipales de Víctimas, entonces estamos a cargo de convocar las reuniones que nos cite la mesa, de estar ahí atentos, de orientar y de acompañar. Ok, señor Andrés, muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta va directamente enfocada a qué programas o recursos ofrece la personería para ayudar a las víctimas del conflicto en su proceso de recuperación. Bueno, las personerías actualmente tienen 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año como presupuesto, pero es solamente para funcionamiento. Es decir, para gastos de personero, del equipo de apoyo, para gastos, no sé, de papelería, logística y demás. Entonces nosotros en la personería no tenemos como función
o no tenemos presupuesto y tampoco pues tenemos la competencia, digamos, de poder hacer uso del presupuesto para este tipo de situaciones. Sin embargo, pues nuestra labor está en articularnos con ONGs, buscar espacios ante organismos de cooperación internacional para que estas ONGs o estas entidades, digamos, entren a dar el apoyo que ellos quizás sí pueden darlo. De igual manera, tenemos que estar atentos a que el municipio, que sí tiene los recursos, asuma la ayuda inmediata, mientras la unidad de víctimas pues resuelve la inclusión en el registro único de víctimas y mientras le da la ayuda humanitaria. Entonces estamos atentos a que el municipio entregue la ayuda. Si el municipio, digamos, si por ejemplo, si se han presentado muchos desplazamientos, muchas declaraciones y demás, y eso supera la capacidad ya del municipio, entonces nosotros buscamos que el departamento respectivo y la unidad de víctimas entren en subsidiariedad y en complementariedad a ayudar. Pero desde las personerías no tenemos recursos, no tenemos presupuesto para brindar algún tipo de ayuda. Nuestro papel es más que todo de garantes, de articulación y de estar ejerciendo, digamos, o de exigirle a quienes realmente sí tienen el presupuesto y sí tienen la competencia legal para que ellos entreguen la ayuda que las víctimas necesitan. Andrés, bueno, ya que nos comentaba sobre la ONG, la siguiente pregunta, pues, es la siguiente, valga la redundancia. ¿Cómo se coordina la personería con otras entidades gubernamentales y ONG para abordar las necesidades de las víctimas? Bueno, digamos, acá en Putumayo, de alguna manera, el hecho de que seamos una zona que ha tenido históricamente enfrentamientos, hechos de violencia, secuestros y demás, ha hecho que exista mucha cooperación internacional a lo largo de la historia. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues nosotros buscamos, gestionamos, llamamos, convocamos a estas entidades, hacemos un reflejo. Igual ellos también nos preguntan, ¿no? Por ejemplo, Consejo Noruego, el CICR, Pastoral Social, USAID y demás, se acercan al municipio o si no, uno los llama y les hace una radiografía de la situación como está el municipio. Eso también les permite a ellos de alguna manera presupuestarse y establecer una logística que permita ayudar. O también nosotros aprovechamos espacios como digamos, ya encuentros a nivel departamental, donde también hacen presencia estas ONGs, para que ayuden a que el municipio entregue la ayuda inmediata que requiera la comunidad, mientras la unidad de víctimas resuelve, o incluso también esta ayuda de ellos llega, por ejemplo, para ayudar a sacar de territorio a alguna persona que fue amenazada o para ayudar a sacar del territorio a alguna persona que fue víctima de desplazamiento. Nos ha servido para sacar del territorio a un lugar mucho más seguro a menores que en su momento fueron víctimas de reclutamiento forzado. Entonces, digamos, es una relación más de articulación. La presencia de ellos acá en el territorio hace que el papel sea mucho más fácil, el tema de articularnos, porque están acá. Hubo un momento de la historia reciente que por el acuerdo de paz firmado con las FARC hace unos años, de alguna manera la cooperación internacional sí, digamos, disminuyó mucho en el departamento, pero en la medida que el conflicto ha vuelto a aumentar y ha vuelto a tener mucha incidencia en la vida del departamento, pues esas ONGs llegan. Pero entonces ellos siempre están ahí, están pendientes, nosotros hacemos una radiografía, tratamos de visibilizar un poco más la situación, se tienen las charlas y ya ellos van, digamos, de acuerdo a la situación, van decidiendo en qué sectores trabaja, con qué tipo de población trabaja. Y obviamente es un papel el que hacen ellos supremamente importante. Hace poco nosotros tuvimos, por ejemplo, un desplazamiento masivo en Villagarzón, en un resguardo, y el papel de organismos de cooperación internacional y de ONGs ha sido fundamental para ingresar al territorio, para tener mejor comunicación con las comunidades indígenas, para acompañamiento jurídico y todo eso. Ese es el papel de ellos y esencialmente ellos están apoyando
a mejorar la calidad de vida de las víctimas, pues en la medida que sea posible, ¿no? Ok, sí, señor, muchas gracias. Para nadie es un secreto que las personas que son víctimas de estos conflictos eh, presentan en su vida procesos complejos, ¿sí? Desde una mirada de traumas y otras cosas que los intervienen a ellos y a sus familiares. Entonces a mí me gustaría, perdón, saber cuál es la importancia de la atención psicológica, psicosocial en el proceso de recuperación de las víctimas y qué servicios les ofrecen a ellos en ese sentido. Eso me parece supremamente importante y creo que es una de las falencias bueno, de las varias, pero esta es quizás una de las más importantes en materia de atención a la población víctima. Digamos, una víctima pues tiene el PAPSIVI, que es quien se encarga de alguna manera de darle atención psicosocial, pero digamos eso implica que hay un camino en que hay que declarar, hay que ver qué pasó con la declaración, si te incluyen o no. Pero, por ejemplo, uno como personero que toma las declaraciones de las personas que se acercan a declarar, a dar las versiones de sus hechos, son situaciones muy complejas porque de todas maneras para ellos eh, recordar qué pasó, recordar lo que vivieron, volver a narrar, volver a tener muy presente eso que vivieron inclusive algunos hace muchos años, otros hace algunos días. Entonces es una situación muy, muy compleja que pues personalmente considero que pues si bien uno de alguna manera trata de sacar su sentido más humano y su empatía para atenderlos, no se compara con la atención que pueda brindar un profesional experto en el tema, un trabajador social especialmente, o un psicólogo, porque pues la situación no es nada sencilla, ¿no? Nosotros no tenemos la formación, podremos tener la voluntad, podremos tener la empatía, pero no está la formación. Entonces yo considero que sí es esencial que hacia un futuro quienes reciben, por ejemplo, las declaraciones, tengan un acompañamiento de profesionales expertos en temas psicosociales para brindar una mejor atención a la víctima que va a declarar. Pero también la atención psicosocial debe ser permanente, debe ser constante, porque finalmente iniciar una vida lejos, ni siquiera en ceros, ¿no? Porque generalmente quien es víctima del conflicto arranca, digamos, en menos cero, porque ya no tiene su familia, no tiene sus cosas, o sea, no arranca en unas condiciones ni siquiera óptimas ni nada, arranca en una situación terrible. Generalmente ellos, uno les pregunta, ¿tú tienes alguna afectación? Pues así lo establece, digamos, el cuestionario, ¿no? Psicológica o todo. Y generalmente dicen, no, yo no tengo nada. Pero pues obviamente uno sabe que sí, le dice, bueno, tu vida sigue siendo la misma persona pues, que eras antes de que vivieras todo esto. Entonces dicen, no, o ya lloran, o ya recuerdan, o dicen, no, al inicio yo no quería comer, al inicio yo no quería salir de la casa, o casos de, no, yo llevo 5 años y recién me atrevo a salir de mi casa. Entonces, la atención psicosocial debe ser supremamente importante. Creo que es uno de los temas que más se ha descuidado, o quizás el más descuidado junto con el tema de la reparación económica, y eso es eso, ¿no? Que generalmente desde que tú vives un hecho victimizante hasta que el Estado de alguna manera te repara, tú estás esencialmente casi que solo. Emocionalmente, psicológicamente, socialmente estás solo y tienes que en este trayecto volver a empezar muchísimas veces. Entonces sí, está el PALCIVI, sí hay algunas opciones, pero creo que falta muchísimo más profundizar en este tema y tener realmente un acompañamiento constante. Pues una familia que de alguna manera se recupera o trata las situaciones y los problemas que vivió de alguna manera puede tener una mayor posibilidad de afrontar el presente y el futuro. Personero, ya que nos comentas que pues recibes y atiendes como a las personas que han sufrido de este conflicto,
¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la personería al trabajar con víctimas del conflicto? Bueno, hay varios, ¿no? Pero principalmente es el hecho de que por mucha empatía y compromiso que uno tenga, no están dadas las condiciones para atender o para recibir para, digamos, brindar un mejor escenario cuando se toma una declaración. De alguna manera también el hecho de que no tengamos presupuesto y que la gran mayoría de personerías a nivel nacional son de municipios de sexta categoría, hace que el tema de presupuesto sea muy, muy limitado. Entonces, pues tampoco se puede brindar unos medios adecuados en la atención o inclusive a veces para movilizarse hacia los sectores rurales a tomar declaraciones. Tercero, creo que hay una falta de articulación del Ministerio Público. Hay una falta de articulación en el tema del Ministerio Público porque pareciera a veces que Defensoría y Procuraduría y Personería pues no están en el mismo camino. Entonces a veces las personerías se quedan solas, la Defensoría está por otro lado, Procuraduría está por otro lado y finalmente todo recae sobre personerías de municipios de sexta categoría donde solo está el personero. Creo que también hay muchas falencias en el tema de capacitación. A veces se brindan muchas capacitaciones virtuales, pero pues se desconoce que la realidad de un personero es atender, ¿no? Y generalmente pues no hay secretarios, o si hay una secretaria, está esa secretaria y el personero, y finalmente pues o tú estás atendiendo la capacitación o estás atendiendo a una víctima, y generalmente los asuntos que llegan a personería siempre son difíciles, siempre requieren temas de urgencia. Entonces eso hace también que de alguna manera se limite mucho el papel de los personeros y pues que no se pueda brindar una orientación. Además, considero que hay de manera institucional, mm, la UARIP o la unidad de víctimas debería brindar un poco más de alternativas o de soluciones a las víctimas. Hay, digamos, situaciones que no deberían ameritar, por ejemplo, si hay un derecho de petición, pues la unidad de víctimas debería contestarlo en los términos. Si hay una solicitud de revocatoria o un recurso, debería contestarlo también en términos. Cuando eso no se hace, hace que la víctima vaya a personería, o vaya a defensoría, o inclusive vayan de un abogado o alguna situación similar y finalmente se tenga que interponer una tutela, ¿sí? O se tenga que hacer reprocesos para que le puedan brindar una respuesta que pues desgasta a la misma unidad de víctimas, desgasta a la víctima y finalmente termina desgastando al sistema judicial por una tutela que podría haberse evitado. Esos son, creo que yo, de los principales, digamos, situaciones o que impactan de manera negativa la personería. Muchísimas gracias, personero Andrés, por su tiempo, por brindarnos pues aquí las respuestas que tenemos, por aclararnos las dudas y por darnos como a conocer un poco más sobre este tema que hemos vivido durante muchos años en nuestro país y que ya que no estamos como muy en el tema, lo desconocemos. Entonces, muchísimas gracias por brindarnos este tiempo, por brindarnos su colaboración. Todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas señor. gracias. Muy Chao. amable por su tiempo y por su espacio. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.